Atención con este problema de examen que está muy interesante. Una esfera aislante de radio R tiene dos zonas con distribuciones de carga diferentes. En el núcleo, la zona interna entre R igual 0 y R igual R sobre 3 tiene una distribución uniforme de carga positiva de densidad más alfa ρ. En la corteza, la zona externa entre R igual R sobre 3 y R igual R tiene otra distribución uniforme de carga negativa de densidad menos 2 ρ. Entendemos que ρ es la densidad volumétrica de carga. Entonces aquí tenemos la esfera con una zona, esta zona esférica de color celeste, vemos que está cargada positivamente. Aunque no lo parezca, la distribución de carga ahí debe ser uniforme, y esto es posible gracias a que el material es no conductor, es un aislador. Si no, las cargas no pueden quedarse uniformemente distribuidas en ese volumen. El radio de esa distribución es R sobre 3. Y luego el resto de la esfera está cargada negativamente, también uniformemente distribuida esta carga en el volumen que queda ahí. Y el radio total de toda la esfera es R. Entonces nos hace una serie de preguntas que vamos a responder ahora. Lo primero es, determine el valor de alfa que hace que el campo eléctrico en el exterior de la esfera sea nulo. Y las otras las vamos a ir viendo con el desarrollo del problema. Así que los invito a no perderse la resolución. ¿Necesitas aprobar física? Pincha ahí en listas, y ahí ya está, se hizo la magia. No lo pienses más, aquí tienes todo el material, casi 700 vídeos con problemas de examen de diferentes universidades para que apruebes física con notable. Dado que las distribuciones de carga son uniformes en los volúmenes correspondientes, podemos aplicar la ley de Gauss y exigirle al campo eléctrico que valga 0 en el punto P, que es un punto cualquiera del exterior, a una distancia R con respecto al centro. Lo primero que tenemos que hacer, es lo que hacemos siempre, es tomarnos una superficie gaussiana, que será una esfera, vamos a ver que quede ahí más o menos, concéntrica, con la otra esfera roja, con su interior celeste de carga positiva. Bien, entonces, aplicando la ley de Gauss, podemos escribir lo siguiente. La integral de superficie del producto escalar del campo por el vector superficie es igual al cociente entre la carga neta encerrada y epsilon 0. Vamos a centrarnos en la carga neta encerrada por este volumen gaussiano de color lila que hemos elegido. Tendríamos que poner esta carga positiva más la carga negativa, que eso irá con signo de menos, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que averiguar cuánta carga positiva tenemos y cuánta carga negativa tenemos en estos volúmenes. Entonces, para calcular la carga positiva que hay encerrada en este volumen, nosotros disponemos, porque la letra así lo dice, de una densidad, vamos a llamarle ρ, densidad volumétrica de carga, que es más alfa por ρ. Sabemos que la densidad volumétrica de carga la podemos escribir como la carga dividido el volumen. Entonces podremos calcular la carga despejando de aquí y simplemente nos quedará alfa por ρ por el volumen. O sea, alfa por ρ, y el volumen que contiene a esta carga positiva es el volumen de una esfera, que por lo tanto es 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio es R sobre 3, así que ese radio al cubo será R al cubo dividido entre 27, lo cual nos dará el siguiente resultado. Nos da este resultado que le hemos llamado Q+, que es la carga contenida aquí dentro. Ahora tenemos que calcular la carga contenida en el volumen restante, y eso será muy fácil, porque nos dicen que la densidad superficial, la densidad volumétrica de carga vale menos 2 por ρ,
y sabemos que lo podemos escribir como la carga entre el volumen y hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Podemos despejar la carga, en este caso vamos a ponerle Q-, que será menos 2 por ρ por el volumen. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Lo que podemos hacer es al volumen total de una esfera de radio R le restamos el volumen de una esfera de radio R sobre 3 y tendremos el volumen en el cual está distribuida esa carga. Vamos a hacerlo. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común, 4/3 de pi por r al cubo y ver cómo nos queda. Pero para eso vamos a ir limpiando un poquito esto y vamos a guardarnos este valor de la carga positiva que lo vamos a necesitar. Bueno, entonces sacamos menos 2 por ρ por 4pi r cubo, entonces nos quedará aquí 1/3 menos 1 dividido 81 avos, ¿no? Y ahora vamos a operar un poquito con esto, pondremos como un denominador para que nos quede más limpito eso ahí. Vamos a hacer esto aquí aparte. El común denominador puede ser 81 porque 81 dividido 3 me da 27. Por lo tanto pongo como un denominador 81, entonces 81 entre 3, 27, menos 81 entre 81 me da 1 por 1, 1, y esto me queda 26, 81 avos. Y vamos a sustituirlo ahí. Y ahora vamos a hacer la siguiente consideración. La carga neta encerrada será la suma de Q más Q menos, la suma de la carga total que hay dentro de este volumen gaussiano que yo me he elegido. Pero si quiero que el campo valga 0, necesito que la carga neta encerrada total valga 0. Es decir, que esta suma tiene que ser igual a 0. Y si esa suma es igual a 0, entonces me va a quedar que esta expresión que tengo aquí, esta expresión va a tener que ser igual a esta, ¿verdad? Y con eso voy a poder obtener el valor de alfa. Bueno, una vez hecha la igualdad podemos simplificar. Tenemos ρ de un lado y del otro, 4pi también simplificamos, r al cubo también, y el 81 también lo podemos simplificar. Y por tanto llegamos a obtener este valor de alfa que es 52. Entonces tenemos lista la parte A y podemos pasar ahora a la parte B. Determine para ese valor de alfa, 52, el módulo del campo eléctrico en las dos regiones, corteza, núcleo, de la esfera y fuera de ella, indicando la dirección y el sentido. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente: como sabemos que este factor alfa es 52, hemos hecho las operaciones en el numerador, entonces nos queda 52 por 4, 208, por ρ, por pi, por r cubo sobre 81. Ese es el valor de Q más, la carga total aquí dentro. Y luego la carga Q menos, la carga total en lo que nos queda en rojo, simplemente hicimos las operaciones, 2 por 4, 8 por 26, 208 por ρ, por pi, por r cubo sobre 81. Entonces, para resolver lo que nos piden, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay simetría esférica, por lo tanto, podemos aplicar la ley de Gauss. Y para eso nos vamos a elegir una esfera gaussiana interior a la esfera esta de color celeste. Aquí tenemos nuestra esferita gaussiana de radio genérico R comprendido entre 0 y R3. Hemos dibujado el campo eléctrico que por simetría esférica apunta saliente en dirección radial y también hemos tomado el vector superficie que será perpendicular a la pequeña superficie diferencial de superficie que representa, ¿verdad? Entonces el ángulo que forman estos dos vectores es 0 grado y el coseno de 0 grado será 1. Y esto es importante porque recordemos que en la ley de Gauss entra el producto escalar del campo eléctrico por el vector diferencial de superficie. Entonces, cuando apliquemos la ley de Gauss a nuestra esfera gaussiana que hemos tomado aquí,
El campo, como es uniforme en cada punto de esta esfera de color amarillo, el campo tiene el mismo módulo. Tiene el mismo módulo y la dirección siempre es radial. Pero a mí aquí lo que me importa en el producto escalar es el módulo. Entonces el módulo del campo lo saco para afuera. Me quedará así, módulo del campo. Y luego me quedaría integral de superficie del vector diferencial de superficie. Y todo esto por el coseno de 0 grado, que como dijimos es 1. Entonces esto ya no lo tenemos en cuenta. Bueno, esta integral siempre me da lo mismo. La integral de superficie, si yo sumo todos los vectorcitos superficies a lo largo de toda esta esfera amarilla, me va a dar la superficie de la esfera amarilla. Y esa superficie la vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Cómo se calcula la superficie de una esfera? 4 por pi por r al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la carga neta que tenga ahí encerrada, dividido entre epsilon sub 0. Entonces, vamos a escribir eso. Ahora bien, ¿cómo averiguo la carga neta que queda encerrada dentro de la esfera amarilla gaussiana? Que no es la carga total que habíamos calculado, sino que es una porción de esa carga. Bueno, eso es muy sencillo, porque como tenemos la densidad volumétrica de carga, que es 52 por ρ, sabemos que eso es igual a la carga sobre el volumen. ¿Y qué volumen voy a considerar? El volumen de mi esferita gaussiana amarilla, que será 4/3 por pi por r chica al cubo. Y de ahí podemos despejar la carga que nos quedará. Si transponemos el 4/3 de pi por r cubo al primer miembro, al multiplicar 52 por 4/3 nos da 69,3 y luego nos queda por ρ, por pi y por r cubo. Y ya tengo la carga neta encerrada en mi esferita gaussiana. Y eso lo voy a sustituir aquí arriba. Hemos hecho la sustitución. Entonces ahora vamos a borrar esto y vamos a ver lo que podemos simplificar. Tenemos pi de un lado y del otro. Y podemos simplificar este r cuadrado con el r al cubo y nos queda simplemente un r. Así que ahora, despejando el campo y haciendo la división de 69,3 entre 4, nos quedará obteniendo este valor para el módulo del campo eléctrico dentro de la corteza. 17,3 por ρ. Vemos que el campo es directamente proporcional, dado que esto es constante. El módulo del campo es directamente proporcional al radio, medido desde el origen. El campo va aumentando proporcionalmente con R. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la zona donde tenemos la carga negativa. Ahora, para calcular el campo en esta zona, nos tomamos otra esfera gaussiana de radio R, mayor que R3 y menor que R, y tenemos que ver la carga total que vamos a tener aquí, la carga neta total. Entonces, por un lado tenemos esta carga, toda la carga positiva contenida en esta esfera, y tenemos que sumarle algebraicamente, ¿no?, la carga que tengamos aquí en este cascarón esférico, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo calculamos esta carga, y ya tenemos experiencia en eso, y va a ser muy fácil. Entonces la carga negativa que tenemos contenida en nuestra esfera gaussiana será menos 2 ρ, que es la densidad volumétrica de carga, multiplicado por ese casquete esférico, ¿no?, cuyo volumen sería el volumen de una esfera de radio R, que es 4/3 de pi por r al cubo, menos el volumen de esta esferita celeste, que es 4/3 de pi por el radio al cubo, que sería r al cubo sobre 3 al cubo, que es 27. Bien, entonces podemos operar un poquito a ver cuánto nos da esto. Entonces, sacamos el 4pi de factor común, 4 por 2, 8, menos 8 por ρ por pi, y dentro nos queda r al cubo, ponemos el común denominador, 3 por 27, que es 81, que es divisible entre 3, nos da 27, r cubo, menos, y aquí nos queda simplemente r al cubo. Bien, esta es la carga negativa, entonces ahora tenemos que sumarle
la carga positiva, que es esta, para saber la carga neta total que hay dentro de mi esfera gaussiana amarilla. Bueno, aquí tenemos planteado la suma algebraica, que es la carga positiva menos la negativa. Hay un común denominador, que es 81, y ahora vamos a aplicar la distributiva aquí dentro. Bien, hacemos la distributiva, agrupamos términos, sumamos términos, ¿no?, que tengan ρ, pi y r cubo, y nos queda este resultado. Veamos lo siguiente, que este término es mayor que este otro término, porque r chica es menor que r grande, ¿verdad? Esta r pequeña es menor que la r grande. Por lo tanto, esta diferencia me va a dar positiva, lo que significa que hay un predominio del campo creado por la carga positiva. Por lo tanto, ya sé que el campo, en cualquier punto de esta esfera gaussiana, va a apuntar hacia afuera. Aquí lo hemos dibujado, y hemos dibujado también el vector superficie. El ángulo vuelve a ser 0 grados, porque si hubiese predominado la carga negativa, este campo hubiese apuntado hacia adentro, y el ángulo sería 180 grados, y su coseno para el producto escalar sería -1. Cuidado con eso. Pero aquí nos quedó que el ángulo es 0. Bien, entonces ahora simplemente aplicamos la ley de Gauss, sacando el módulo del campo para afuera. Bueno, aquí podemos sacar factor común, 216 ρ por pi, y nos queda entre paréntesis r cubo menos r chica al cubo. Dividido 81 y el y0 que lo tenemos aquí. Y ahora simplemente tendríamos que, podemos simplificar el pi de un lado y del otro lado, y pasamos el 4 dividiendo, y ya tenemos el campo en toda esta zona interior de la esfera roja. Y entonces 4 por 81 nos da 324, por epsilon 0, el r cuadrado, lo pasamos dividiendo, y en el numerador nos queda lo que teníamos, ¿no? 216 por ρ por r3 al cubo, r cubo menos r chica al cubo. Bien, y ahora tenemos que calcular el campo fuera, que ya sabemos que esperamos que ese campo valga 0, porque calculamos el coeficiente alfa que nos pedían para que el campo fuera 0 fuera. Bueno, aplicar la ley de Gauss a una esfera que nos tomemos gaussiana aquí fuera, al hallar la carga neta encerrada, que sería la suma de estas dos, pero esta es negativa. Aquí nos comimos un signo de menos. Vamos a ponerlo ahora, un signo de menos. Entonces vemos que como las cargas son iguales, pero de signo contrario, al hacer la resta nos va a dar 0. Eso implica que el vector campo es el vector nulo, o sea, 0. Y ahora nos quedaría hacer la parte C. Bueno, en la pregunta C nos dice cuál es el trabajo que nos cuesta llevar una carga Q en dirección radial desde R1, R sobre 6, hasta R2 igual 2R sobre 3. Es decir, esto lo tenemos ilustrado aquí de esta forma. Queremos saber qué trabajo tenemos que hacer nosotros, es decir, un agente externo, para transportar una carga Q desde A hasta B. Entonces, veamos lo siguiente. No nos dicen si esta carga es positiva o negativa, y eso es importante, porque el signo del trabajo depende del signo de la carga que vayamos a transportar. Entonces, hay alguna imprecisión en esta pregunta, porque veamos lo siguiente. El trabajo eléctrico, no el que hacemos nosotros, sino el trabajo eléctrico, siempre lo calcularemos como menos Q por la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B, ¿no? Teniendo en cuenta que según el dibujo, nosotros vamos a llevar la carga desde A hasta B. Entonces, esto también lo podemos escribir como menos Q por el potencial final, que es el potencial de B, menos el potencial inicial, que es el potencial de A. Entonces, el trabajo eléctrico
queda completamente definido con esta operación. Si la carga es positiva y esta diferencia fuera positiva, por ejemplo, el trabajo eléctrico es negativo. Pero si la carga fuera negativa y esta diferencia de potencial fuera positiva, igual que antes, el trabajo eléctrico, menos por menos más, me quedaría positivo. Es decir, que el signo de la carga es importante. Es decir, no nos lo dicen y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para aclararlo luego, al final. Bien, ahora, no nos piden este trabajo, nos piden el trabajo externo. El trabajo externo, que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, hay una imprecisión en la letra porque en realidad lo que me están pidiendo es el mínimo trabajo que yo tengo que hacer cuando se transporta esa carga de A hasta B, y ese mínimo trabajo va a ser igual y de signo contrario al trabajo eléctrico. Pero yo también puedo transportar la carga de A hasta B haciendo un trabajo mayor. Es decir, que el trabajo que yo puedo hacer es cualquier trabajo, siempre que sea mayor en valor al trabajo eléctrico, puedo hacer cualquier trabajo para llevar la carga de A hasta B. Así que la letra es bastante imprecisa. Pero nosotros nos vamos a orientar en el sentido de que vamos a hacer un trabajo exterior que sea igual al trabajo eléctrico, pero siempre será de signo contrario. Porque si la fuerza eléctrica actúa, por ejemplo, hacia arriba, radial y hacia afuera, yo tengo que ir conteniendo esa carga, mientras va de A hasta B, la tengo que ir conteniendo con una fuerza opuesta y que en todo momento esa fuerza sea igual en módulo a la fuerza electrostática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el trabajo eléctrico. Para calcular el trabajo eléctrico y así después tener el trabajo que yo tengo que hacer, necesito el potencial del punto B y el potencial del punto A. Para eso, nosotros necesitamos la expresión del campo eléctrico en esta zona y la expresión del campo eléctrico ahí adentro, donde está el núcleo positivo. Esas expresiones ya las hemos calculado antes. Aquí lo tenemos. Para todo R comprendido entre 0 y R sobre 3, la expresión del campo que calculamos dentro de la esfera azul es esta. Y luego para la zona esta roja de las cargas negativas, la expresión del módulo del campo que calculamos es esta que tenemos aquí. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder calcular el potencial en el punto B, vamos a tener que aplicar la relación que hay entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Esa relación establece lo siguiente. La diferencia de potencial es menos la integral de E por dr. Esta relación la aplicamos tal cual siempre que el campo y dr apunten en el mismo sentido. Que en este caso ya sabemos que tanto dentro de la esfera celeste como de la esfera roja, vimos que el campo apunta siempre hasta afuera, siempre apunta hacia afuera el campo. Va decreciendo, 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 hasta que aquí en el borde ya el campo vale 0, y de ahí para afuera el campo sigue valiendo 0. Entonces, tengo que definir cuál va a ser mi diferencia de potencial. Entonces, lo que voy a hacer es, como ya tengo designados los puntos A y B, voy a designar un punto C y entonces voy a ir desde C hasta B. Recordemos que cuando aplicamos esta definición, diferencia potencial menos la integral del campo por dr, siempre nos movemos de afuera hacia adentro. Es mucho más cómodo resolverlo así. Entonces, la diferencia de potencial será la final, o sea, potencial en B menos potencial en el punto C. Entonces, podemos sustituir esto aquí y poner
potencial. Ahora, potencial de B menos el potencial del punto C. El potencial del punto C es 0 por la sencilla razón de que si yo tomo otro punto por ahí afuera, supongamos que este punto se encuentra en el infinito el potencial vale 0. Pero en esta zona, como el campo eléctrico creado por esta configuración también es 0, entonces si el campo eléctrico es 0, la diferencia de potencial será 0. O sea, estoy hablando de la diferencia de potencial entre C y el infinito es 0. Si la diferencia de potencial es 0, quiere decir que el punto C está al mismo potencial que el infinito, que es 0. Entonces, el potencial del punto C será igual a 0. Y esto ya lo podemos poner aquí. Potencial de C será igual a 0. Esto igual a 0. Entonces vamos a prestar mucha atención. El campo vendrá dado por esta expresión porque es el campo en la zona roja. Para integrar esta expresión, lo que voy a hacer es, como tengo un paréntesis, dividir y aplicar el hecho de que la integral de esta resta es la resta de las integrales. Entonces, todo lo que es constante, 216 por ρ por R3 lo dejo fuera, divido 324 por epsilon 0. Y me queda la integral de 1 sobre R al cuadrado. ¿Entre qué y qué voy a integrar? Entre R3 y R2. ¿Qué es R3? R3 es el radio para el punto C. Y R2 es el radio para el punto B, que es este 2R sobre 3 que nos están dando aquí. Ahora, aplicando la distributiva, multiplico esto por menos R3 dividido todo esto que está aquí. Entonces, como tengo que restar, ¿no?, las integrales, me queda menos por menos, aquí surge un más. Me queda 216 por ρ sobre 324 epsilon 0 y luego me queda R3 sobre R2 que me da R. Todo eso por diferencial R entre los mismos límites de integración que teníamos antes. Vamos a hacer esta integral. Esta integral de 1 sobre R cuadrado nos da menos 1 sobre R, que luego tendré que integrarla entre estos límites, R3 y 2R sobre 3. Bueno, esto normalmente se pone una rayita así, ¿verdad? Bien, entonces vamos a lo siguiente, menos por menos. Aquí ya surge un más. Voy a quitar esto, surge un más. Y lo que tengo que hacer ahora es sustituir, ¿no?, R por 2R sobre 3 y restarle 1 sobre R3. Vamos a hacerlo. Entonces, como me queda 1 sobre 2 tercios de R, eso lo invierto porque está en el denominador y me queda esto, menos 1 sobre R. Todo el tiempo le he estado llamando R3, pero lo que quiero decir con R3 es R, ¿no?, el valor R. Así que ese R3 en realidad, perdón que lo haya puesto ahí, puede ser producto del cansancio. Bueno, vale. Y ahora tenemos que resolver la otra integral, que nos va a quedar integral de R diferencial R es R cuadrado sobre 2 entre estos límites. Entonces me va a quedar R al cuadrado entre 2, entre los límites que dijimos. 2, R sobre 3 y R. Entonces, sustituyendo, eso nos quedará de la siguiente forma. Al sustituir 2R sobre 3 al cuadrado, me queda 4R cuadrado sobre 9 y no tengo que olvidar el 2. Y lo mismo aquí, sustituyo y me queda R cuadrado sobre 2. Hacemos esta cuentita, 9 por 2, 18, lo ponemos ahí. Bien, lo que vamos a hacer ahora, aquí vamos a operar con esto, ponemos como un denominador 2R, lo hemos hecho aquí arriba en amarillo. Entonces me queda 3 y luego 2R entre R me da 2 por 1, 2. O sea que al final me queda todo esto reducido a 1 sobre 2R. Y aquí ponemos como un denominador 18. Entonces nos queda 4R cuadrado menos 18 entre 2, 9. 9R cuadrado. Esto nos da negativo, menos 5R cuadrado
sobre 18. Así que vamos a borrar esto y sustituir por estos valores. Hacemos la sustitución y como esto es negativo, teníamos un signo de más, ahora nos queda negativo, esto aquí, pusimos 5r² sobre 18 y ahora lo que podemos hacer es trabajar con esto sacando factor común, por ejemplo, 216 por ρ. Podemos simplificar. Por ejemplo, este 3 se me elimina con este r y me queda un r². Y entonces ahora vamos a hacer eso, sacar factor común y ver cómo va quedando esto. Bueno, sacamos factor común, como vemos aquí, 216 por ρ por r², dividido 324 epsilon 0 y nos queda un medio menos 5/18. Así que vamos a hacer el común denominador. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Común denominador 18. 18 entre 2, 9 por 1, 9. Menos 5 que no queda modificado, ¿verdad? Tiene el mismo denominador. Esto me queda 4/18. Así que lo podemos sustituir aquí. Bueno, hacemos las cuentitas que están planteadas aquí y al final nos queda 0,15 por ρ por r² dividido epsilon sub 0. El siguiente paso que vamos a dar es calcular el potencial en el punto D. Para calcular el potencial en este punto D, voy a establecer la diferencia de potencial VD menos VB, aprovechando que ya conozco el potencial del punto B. Aplicamos exactamente lo mismo que teníamos antes cuando hicimos la diferencia potencial V sub B menos V sub C. Nos vale la misma expresión del campo y habíamos llegado a esto. Lo que pasa es que ahora tenemos que cambiar los límites de integración, porque voy a ir desde B, que está a 2r sobre 3, aquí hay que poner 2r sobre 3, y ¿a dónde voy a llegar? Al punto D. ¿A qué distancia está el punto D? A r sobre 3. O sea que vamos a cambiar los límites de integración. Bueno, una vez que hemos cambiado los límites, vamos a resolver esto aparte. Bueno, ya sabemos el resultado de esta integral, menos 1 sobre r, comprendida entre estos límites. Hemos hecho las operaciones aquí para ir aliviando un poquito las cuentas, lo mismo aquí, y esta integral nos da r² sobre 2 como ya sabíamos de antes. Bueno, sustituimos, aquí cuidado, menos por menos más, entonces nos queda 1 sobre r a sustituir por r sobre 3, como está en el denominador nos queda 3 sobre r menos 3 sobre 2r. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como un denominador, como hicimos antes, para que esto quede más sencillo, ¿no? Bueno, ponemos como un denominador aquí 2r, 2r entre r nos da 2 por 3, 6, 6 menos 3, 3, 3 sobre 2r. Así que podemos borrar aquí, y esto lo podemos acomodar, y nos va a quedar 3 sobre 2r. Y luego aquí es sencillo, ya tenemos el común denominador 9, r² menos 4r² menos 3, r². Bueno, aquí lo tienen, simplificando, agrupando términos, haciendo cuentas, al final llegamos a este valor. Ahora podemos despejar v sub d, y dado que tenemos v sub b, ya podemos calcularlo. Este es el valor que tenemos para v sub b. Entonces hacemos las operaciones y ya tenemos el voltaje del punto D. Ahora sí, por fin, si quiero hallar el potencial de A, viniendo desde el punto D, yo sé que la expresión que tengo que utilizar es la del campo en esta zona que dijimos que era esta, ¿verdad? Entonces procedemos como antes. Bueno, resolvemos r² sobre 2, el 2 lo pongo aquí, elevo al cuadrado, r² sobre 36 menos r² sobre 9, hacemos el común denominador, esto nos da menos 3 r² sobre 2, menos por menos más. Hacemos todas las cuentas y nos queda 0,72 ρ por r² sobre epsilon 0. Y ahora transponemos v sub d. Bueno, esto nos da 1,46 ρ por r² sobre epsilon 0.
Así que con el potencial de A y el potencial del punto B que habíamos calculado, ya podemos terminar el problema calculando el trabajo. Bueno, recordemos que el trabajo que tengo que hacer como agente externo, cuando la carga va de A hasta B, es igual a menos el trabajo eléctrico, que a su vez es menos Q por la diferencia de potencial. Así que en definitiva, el trabajo exterior será igual a Q por la diferencia de potencial, que ya la vamos a escribir como el potencial de B menos el potencial de A. Y por lo tanto, como nosotros tenemos el potencial de B y de A, hacemos esta resta, entonces nos quedará, bueno, al hacer como este potencial es menor que este, me va a dar negativa esa resta, me queda Q por 1,31 rho R cuadrado sobre epsilon sub 0. Bueno, pero esto hay que discutir un poco ahora, porque no quiere decir necesariamente que el trabajo sea negativo. Si la carga es positiva, efectivamente el trabajo que tiene que hacer el agente externo es negativo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Si nosotros tenemos una carga positiva que va a ser transportada de A hasta B, pensemos lo siguiente. El campo eléctrico es hacia afuera, por lo tanto, sabemos que las cargas positivas experimentan fuerza electrostática en el mismo sentido que el campo eléctrico. Ese sería el sentido de la fuerza electrostática. Por lo tanto, el propio campo es el que va a trasladar la carga de A hasta B. Entonces, el agente externo, el trabajo que puede hacer es un trabajo contrario para ir frenando la carga o en todo caso hacer que la carga vaya con velocidad constante desde A hasta B. Por eso, como la fuerza que tiene que hacer el agente externo es en sentido contrario a la fuerza electrostática y el desplazamiento es hacia afuera, el coseno del ángulo entre la fuerza que hace el agente externo y el desplazamiento es 180 grados. ¿Se acuerdan del trabajo, no? Coseno era el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, coseno de 180 grados menos 1 y por eso el trabajo es negativo. ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Menos por menos más, el trabajo exterior es positivo. Claro, porque si la carga es negativa, el campo se hacia afuera, la carga experimentará una fuerza electrostática en sentido opuesto al campo. Entonces, un agente externo tendrá que hacer una fuerza contraria a la fuerza electrostática para transportar la carga desde A hasta B. Si la carga no va a ir sola de A hasta B, la tengo que llevar yo desde A hasta B, si es negativa. Entonces, como la fuerza que yo aplico está en el sentido del desplazamiento, me quedaría en el producto escalar para el trabajo coseno de 0 grado, que es 1, y por eso, evidentemente, el trabajo sería positivo. Bueno, bastante trabajo ha dado este problemita. Espero que sepan apreciar mi trabajo. Yo lo único que les pido es que ustedes se suscriban y con eso me motivan a seguir. Y que si el vídeo les ha sido provechoso, que me den un like, porque todo eso a mí me ayuda a que el canal crezca y pueda llegar a más personas que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. Muchas gracias.